por una reforma jubilatoria. Comentaba recién en el editorial que el FMI está siguiendo de cerca ese tema. En todos lados es un problema visto desde el punto de vista de ellos, y en Francia hay una pulseada importante alrededor de perdón, me equivoqué yo. Ah, no, era... Si querés hablamos de Francia, no tengo problema. Me quedé con la aprobación de la reforma previsional en Francia, que se aprobó la reforma previsional en Francia. Hay que seguirla eso. Exacto. Entre otras cosas se aprueba para salvar a los bancos. Claro, quiebran. exactamente. Por eso que quieren aprobar la reforma jubilatoria. Sí, a ver, vamos a hablar, fue un poco la noticia esta semana, que es la quiebra del banco Silicon Valley. Fue fue muy importante porque no era un banco cualquiera, estaba entre los 16 principales bancos de inversiones de Estados Unidos. La revista Forbes una semana antes había dicho que estaba entre los 5 bancos más seguros para poner sus inversiones, una puntería bárbara. Claro, y además lo que tenía es que era una especie de banco mayorista, es decir, la plata que estaba ahí era de las grandes empresas, muchas tecnológicas, Silicon Valley, ahí todo cerquita. Bueno, ¿dónde tenían las inversiones? Ustedes van a decir, bueno, bonos medio basura. No, en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, el lugar más seguro para poner la plata no había. Así todo, una serie de errores de cálculo, por ejemplo, que la Reserva Federal subió la tasa, entonces hacías más plata si ponías en la tasa de la reserva en una tasa de interés que con los bonos. Hizo un desastre. Salieron todos rajando, ¿no? Básicamente grandes empresas, no es pequeños ahorristas. Sacaron toda la plata y dijeron esto no va más. El banco se fue al tacho. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos con esto? Dijo el gobierno de Estados Unidos. ¿Rescatamos al banco? Dijeron no, mala suerte, el banco quebró, pero tenemos que rescatar a los ahorristas, a los clientes y a sus inversiones. ¿Por qué? Porque básicamente podía armarse ahí un gran problema hablando de grandes empresas. Grandes empresas, a ver, ¿qué empezaron a decir? No, bueno, hay que ver porque si le va mal a estas empresas que son tan importantes puede afectar la economía. Alguna de las empresas tan importantes, por ejemplo, es Facebook, que venía de despedir 10.000 trabajadores. Digo, no es que rescatamos a el soldado de Ryan, podríamos decir, sino gente bastante terrible. Pero esto abrió otro debate que me parece... este es el contexto, hay que ver cómo sigue, porque, por ejemplo, hoy el banco Credit Suisse, un banco muy importante suizo, entró también en crisis. A ese sí lo van a rescatar, pero hay un impacto en la economía global que hay que ver cómo sigue. Pero lo otro que se abrió es el debate sobre, ¿está bien que un Estado, o sea que la Reserva Federal, rescate la pérdida de las ganancias, por ejemplo, de grandes empresas? Se debate mucho sobre esto de la intervención del Estado. Salió un senador de Estados Unidos, Bernie Sanders, conocido, que es del Partido Demócrata, el partido que está gobernando, a criticar esta medida diciendo, bueno, pero lo que estamos haciendo acá es socialismo para ricos. Es decir, repartir para que los ricos no pierdan, todos ponemos algo. Es un poco exagerado lo de socialismo, porque no es eso el socialismo, pero es muy interesante el tema de que pone la lupa en esto de la pérdida de los empresarios, la pagamos entre todos, y es algo que muchas veces no se debate sobre esta cuestión. Me llamó la atención quién salió a defender la medida. ¿Le suena Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del partido de Milei? Bueno, en un tuit rápidamente salió a decir, bueno, menos mal que algo así, ¿no? A ver, lo primero que preguntó es, ¿cómo les impactó la crisis de este banco? Y todos nos quedamos como diciendo, ¿a mí qué me va a impactar? Hay un usuario que le dijo, yo no tengo luz, no me hablé. Claro. Pero inmediatamente dice, menos mal que intervino la Reserva Federal, porque si no esto terminaba en 2008. En Estados Unidos estaban esperando la declaración de Marra, obvio. Bueno, pero es muy llamativo porque Marra lo primero que te dice es está mal que intervenga el Estado, está mal que el Estado ayude a claro, todo eso. Bueno, pero no, si van a perder plata, que intervenga el Estado, porque esto podría ser peor. Entonces yo dije, bueno, ¿podría ser peor? A ver, siempre el Estado interviene así para que no sea peor, y me acordé de la crisis del 2008, justamente en Estados Unidos, la quiebra de los fondos basura, los subprime como se llamaba, y ahí el Estado no intervino.
¿Y quiénes perdieron? Perdieron un montón de ahorristas, un montón de personas que tenían hipotecas y perdieron directamente su casa. Millones de estadounidenses. Uno podría decir, pero ¿por qué no los rescató nadie ahí? Bueno, porque a esa gente no se la rescata. Pero vayamos un poquito más cercano. A ver, pasó lo mismo, Pablo lo comentaba, en Argentina con los ahorros que se confiscaron en el 2001. El Estado no intervino para el rescate, y cuando intervino fue básicamente para licuar la pérdida de los bancos, que los bancos no pierdan. Pero otra cosa más actual, por ejemplo, el tema de la luz. Las grandes empresas eléctricas. El Estado, ¿qué hace? Por ejemplo, ahora que hay corte de luz no hace nada, pero siempre actúa en favor de las empresas, o aumentando las tarifas o con los subsidios. Subsidio que no controla nadie sabe, y que básicamente funciona para que esas empresas sigan ganando plata. Y ahí me parece que es muy interesante meternos en este debate, porque a veces se juega con esto de más Estado o menos Estado, ¿no? Este debate entre los que el Estado tiene que intervenir más y tiene que intervenir menos, pero lo que nunca se pone en cuestión es, ¿el Estado intervenir para qué? Porque básicamente si tomamos un poco todos estos ejemplos, siempre el Estado interviene para favorecer en mayor o en menor medida a las grandes empresas, es decir, para favorecer a los ricos. Y me parece que lo que tenemos que empezar a pensar, a cuestionar cuando crece la desigualdad en el mundo, es justamente que el Estado o que los grandes recursos nacionales tendrían o podrían estar manejados por las mayorías para básicamente satisfacer las necesidades de esa gran mayoría. Una crisis que empezó en Estados Unidos y que sigue, Pablo, ¿no? Su curso en Europa está complicado, ahora también se extendió un poco hacia Europa. Sí, y